Philadelphia Phillies vs Toronto Blue Jays, predicción MLB, 4 de septiembre de 2024. Phillies en Blue Jays, Christopher Sánchez abrirá por Filadelfia. Sánchez tiene 26 aperturas en el año con una efectividad de 3.49 y whip de 1.28. El zurdo tiene un porcentaje de ponches de 19.6% y 5.7% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 58.7% con poco daño por jonrones. Bowden Francis abrirá por Toronto. Francis ha aparecido en 23 juegos con una efectividad de 3.66 y whip de 0.99. El derecho poncha al 24% y tiene un 6.1% de bases por bolas. Los roletazos son del 34% con 1.49 jonrones por cada 9 entradas. Sánchez en sus últimas 5 aperturas fuera de casa tiene una efectividad de 6.84 y whip de 1.82. Francis ha permitido 2 carreras limpias o menos en 6 aperturas consecutivas. Al comenzar esta serie, los Blue Jays habían ganado 11 de 16 en casa, mientras que los Phillies habían perdido 6 de 9 como visitantes. En sus últimos 10 juegos, el bullpen de los Blue Jays tiene una efectividad de 1.88. Juega por Toronto más 113. Chicago White Sox vs Baltimore Orioles, predicción MLB, 4 de septiembre de 2024. White Sox en Orioles, Jonathan Cannon abrirá por Chicago. Cannon ha aparecido en 18 juegos en la temporada con una efectividad de 4.70 y whip de 1.41. El derecho tiene un porcentaje de ponches del 16% y 7.7% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 38.9% con 1.32 jonrones por cada 9 entradas. Albert Suárez abrirá por Baltimore. Suárez tiene 27 apariciones con una efectividad de 3.14 y whip de 1.27. El derecho tiene un 18.6% de ponches y 7.6% de bases por bolas. Los roletazos son del 35.9% con 0.66 jonrones por cada 9 entradas. Cannon en sus últimas 4 aperturas ha permitido 17 carreras limpias con 4 jonrones y 12 bases por bolas en 19 y 2/3 entradas. Suárez ha permitido 2 carreras limpias o menos en 5 aperturas consecutivas. Los Orioles han ganado los 6 encuentros con los White Sox por 2 carreras o más. 13 derrotas consecutivas para los White Sox. En sus últimos 10 juegos, el bullpen de los Orioles tiene una efectividad de 2.04 mientras que los White Sox están en 6.19. En este periodo, los White Sox están bateando para 214. Juega por Baltimore en la línea de carrera menos 1.5 carreras a menos 144. Houston Astros vs Cincinnati Reds, predicción MLB, 4 de septiembre de 2024. Astros en Reds, Spencer Arrighetti abrirá por Houston. Arrighetti en 24 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 4.63 y whip de 1.38. El derecho tiene un porcentaje de ponches del 28% y 10.6% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 34.8% con 1.23 jonrones por cada 9 entradas. Nick Martínez abrirá por Cincinnati. Martínez ha aparecido en 37 juegos con una efectividad de 3.78 y whip de 1.13. El derecho poncha al 19.1% y tiene un 3.1% de bases por bolas. Los roletazos son del 37.3% con 1.07 jonrones por cada 9 entradas. Arrighetti en sus últimas 5 aperturas tiene una efectividad de 1.95 y whip de 0.90 con alto número de ponches. Martínez en sus últimas 4 aperturas tiene una efectividad de 6.75 y whip de 1.61, siendo perjudicado por los jonrones y lanzando con alto contacto. El bullpen de los Astros en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 2.00 mientras que los Reds están en 6.22. Juega por Houston menos 138. Washington Nationals vs Miami Marlins, predicción MLB, 4 de septiembre de 2024. Nationals en Marlins, Mackenzie Gore abrirá por Washington. Gore tiene 27 aperturas en 2024 con una efectividad de 4.45 y whip de 1.55. El zurdo tiene un porcentaje de ponches del 23.5% y 8.9% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 37.7% con 0.85 jonrones por cada 9 entradas. Valente Belloso abrirá por Miami. Belloso en 8 aperturas tiene una efectividad de 4.32 y whip de 1.34. El derecho tiene un 17.8% de ponches y 8.3% de bases por bolas.
Su porcentaje de roletazos es del 23.7% con 1.94 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 5.67 sugiere un aumento en la efectividad basado en su forma. Gore en sus últimas 7 aperturas tiene una efectividad de 5.11 y WHIP de 1.78. Belloso en sus últimas 3 aperturas ha permitido 14 carreras con 7 jonrones y 5 bases por bolas en 14 entradas. Los Nationals han ganado 8 consecutivos contra los Marlins. Miami ha perdido 12 de 15 en casa. Juega por Washington -130. Minnesota Twins vs Tampa Bay Rays, predicción MLB, 4 de septiembre de 2024. Twins en Rays, Louis Varland será el lanzador principal para Minnesota. Varland ha aparecido en 8 juegos en 2024 con una efectividad de 6.14 y WHIP de 1.64. El derecho tiene un porcentaje de ponches del 18.4% y 6.3% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 43.3% con 2.21 jonrones por cada 9 entradas. Tyler Alexander será el lanzador principal para Tampa Bay. Alexander tiene 18 apariciones con una efectividad de 5.48 y WHIP de 1.30. El zurdo tiene un 19.9% de ponches y 5.7% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 29.9% con 2.11 jonrones por cada 9 entradas. Varland en su regreso permitió 6 carreras limpias con 16 hits y 2 jonrones en 10 y 2/3 entradas. Alexander, en sus últimas 3 aperturas en casa tiene una efectividad de 3.55 y WHIP de 1.26. En sus últimos 10 juegos, los Twins están bateando para 224. Los Twins han perdido 10 de 15 en general. Juega por Tampa Bay +105. Boston Red Sox vs New York Mets, predicción MLB, 4 de septiembre de 2024. Red Sox en Mets, Tanner Houck abrirá por Boston. Houck tiene 27 aperturas en la temporada con una efectividad de 3.12 y WHIP de 1.17. El derecho tiene un porcentaje de ponches del 20.8% y 6.7% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 55.6% con 0.55 jonrones por cada 9 entradas. Tyler Megill abrirá por Nueva York. Megill tiene 11 aperturas con una efectividad de 4.82 y WHIP de 1.39. El derecho poncha al 26.3% y tiene un 9.9% de bases por bolas. Los roletazos son del 38.5% con 1.03 jonrones por cada 9 entradas. Houck ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 de 5 aperturas. Megill en sus últimas 5 aperturas tiene una efectividad de 6.65 y WHIP de 1.52. Boston ha perdido 6 de 9. Nueva York ha ganado 6 de 7. En sus últimos 10 juegos, el bullpen de los Red Sox tiene una efectividad de 4.11 y ha sido una unidad que ha luchado desde el receso del Juego de Estrellas. En este periodo de 5 juegos, los Red Sox están bateando para 206. Juega por Nueva York -102. Colorado Rockies vs Atlanta Braves, predicción MLB, 4 de septiembre de 2024. Rockies en Braves, Bradley Blalock abrirá por Colorado. Blalock ha aparecido en 5 juegos durante la temporada con una efectividad de 4.98 y WHIP de 1.62. El derecho poncha al 13.9% y tiene un 8.9% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 35.1% con 0.83 jonrones por cada 9 entradas. Charlie Morton abrirá por Atlanta. Morton tiene 25 aperturas en la campaña con una efectividad de 4.26 y WHIP de 1.31. El veterano poncha al 24% y tiene un 8.9% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 46.4% con 1.38 jonrones por cada 9 entradas. Blalock en sus últimas 4 apariciones ha permitido 13 carreras con 8 bases por bolas en 20 y 2/3 entradas. Morton en sus últimas 4 aperturas tiene una efectividad de 3.18 con un alto porcentaje de ponches. El bullpen de los Braves en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 3.82. En este periodo, los Braves están bateando para 229. Atlanta ha estado por debajo en 11 de 15. Los Rockies han estado por debajo en 8 de 13. Juega por Colorado y Atlanta por debajo de 8.5. Cleveland Guardians vs Kansas City Royals, predicción MLB, 4 de septiembre de 2024. Guardians en Royals, Ben Lively abrirá por Cleveland.
Lively tiene 24 aperturas en el año con una efectividad de 3.92 y whip de 1.23. El derecho tiene un porcentaje de ponches del 19.3% y 7.7% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 41% con 1.51 jonrones por cada 9 entradas. Seth Lugo abrirá por Kansas City. Lugo tiene 28 aperturas con una efectividad de 3.12 y whip de 1.12. El veterano poncha al 21.2% y tiene un 6% de bases por bolas. Los roletazos son del 44.4% con 0.75 jonrones por cada 9 entradas. Lively en sus últimas 5 aperturas tiene una efectividad de 5.96 y whip de 1.56. Lugo en sus últimas 7 aperturas lleva una efectividad de 5.44 y whip de 1.37. 7 derrotas consecutivas para los Royals mientras han tenido dificultades para anotar carreras. Los Guardians han ganado 5 de 6. El bullpen de Kansas City en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 5.25. En sus últimos 5 juegos, los Royals están bateando para 141 mientras que los Guardians están en 303. Juega por Cleveland más 1-2-4. St. Louis Cardinals vs Milwaukee Brewers, predicción MLB, 4 de septiembre de 2024. Cardinals en Brewers, Sonny Gray abrirá por St. Louis. Gray tiene 25 aperturas en la campaña con una efectividad de 3.96 y whip de 1.10. El veterano tiene un porcentaje de ponches de élite del 30% y un 6% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 43.4% con 1.28 jonrones por cada 9 entradas. Colin Rea abrirá por Milwaukee. Rea ha aparecido en 26 juegos con una efectividad de 3.70 y whip de 1.16. El derecho tiene un 19.4% de ponches y un 5.9% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 39.5% con 1.48 jonrones por cada 9 entradas. Gray en sus últimas 6 aperturas tiene una efectividad de 4.50, siendo perjudicado por el jonrón. Rae en sus últimas 4 aperturas tiene una efectividad de 5.32 y whip de 1.10. Los Brewers han ganado 6 de 8. Los Cardinals han perdido 7 de 11 en la carretera. En sus últimos 10 juegos, el bullpen de los Brewers tiene una efectividad de 2.80 mientras que los Cardinals están en 5.06. Juega por Milwaukee más 110. Pittsburgh Pirates vs Chicago Cubs, predicción MLB, 4 de septiembre de 2024. Pirates en Cubs, Domingo Germán abrirá por Pittsburgh. Germán tiene 6 apariciones en la campaña con una efectividad de 6.11 y whip de 1.58. El veterano poncha al 18.3% y tiene un 14.6% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 30.8% con 1.02 jonrones por cada 9 entradas. Shota Imanaga abrirá por Chicago. Imanaga tiene 25 aperturas con una efectividad de 3.14 y whip de 1.05. El zurdo poncha al 25% y tiene un 3.9% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 35% con 1.41 jonrones por cada 9 entradas. Germán ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 de 5 apariciones. Imanaga en sus últimas 7 aperturas tiene una efectividad de 3.83 y whip de 1.02. Ambos bullpens han estado luchando en sus últimos 10 juegos. En este periodo, los Pirates están bateando para 257. Juega por Pittsburgh en la línea de carrera más 1.5 carreras a menos 123. New York Yankees vs Texas Rangers, predicción MLB, 4 de septiembre de 2024. Yankees en Rangers, Marcus Stroman abrirá por Nueva York. Stroman tiene 26 aperturas en el año con una efectividad de 3.81 y whip de 1.39. El derecho tiene un porcentaje de ponches del 17.1% y 9.5% de bases por bolas. Los roletazos están en 48.4% con 1.16 jonrones por cada 9 entradas. Nathan Eovaldi abrirá por Texas. Eovaldi tiene 24 aperturas con una efectividad de 3.60 y whip de 1.06. El veterano poncha al 24.5% y tiene un 5.7% de bases por bolas. Los roletazos están en 49.5% con 1.16 jonrones por cada 9 entradas. Stroman en sus últimas 4 aperturas tiene una efectividad de 2.35 y whip de 1.30.
Eovaldi en sus últimas 5 aperturas tiene una efectividad de 4.50 y whip de 1.18. En sus últimos 10 juegos, los Yankees están bateando para 262 con un promedio de bateo de 274 en este periodo contra lanzadores derechos. En este periodo, los Rangers están bateando para 244. Juega por Nueva York -104. Los Ángeles Dodgers vs. Los Ángeles Angels, predicción MLB, 4 de septiembre de 2024. Dodgers en Angels, Bobby Miller abrirá por Los Ángeles. Miller tiene 10 aperturas en el año con una efectividad de 7.25 y whip de 1.66. El derecho tiene un porcentaje de ponches del 20.1% y 11.1% de bases por bolas. Los roletazos están en 45.6% con 2.42 jonrones por cada 9 entradas. Griffin Canning abrirá por Los Ángeles. Canning ha aparecido en 27 juegos con una efectividad de 5.19 y whip de 1.39. El derecho poncha al 17.1% y tiene un 8.4% de bases por bolas. Los roletazos están en 40.6% con 1.56 jonrones por cada 9 entradas. Los Dodgers de Los Ángeles han ganado 12 de 13 contra Los Angels con todas las 12 victorias por 2 carreras o más. En sus últimos 10 juegos, los Dodgers están bateando para 279 mientras que los Angels están en 177. Miller ha permitido 3 carreras limpias en cada una de sus últimas 2 aperturas. Canning en sus últimas 3 aperturas en casa ha permitido 15 carreras con 3 jonrones en 15 1/3 entradas. Juega por los Dodgers en la línea de carrera -1.5 carreras a -128. Seattle Mariners vs Oakland Athletics, predicción MLB, 4 de septiembre de 2024. Mariners en Athletics, George Kirby abrirá por Seattle. Kirby tiene 28 aperturas en el año con una efectividad de 3.63 y whip de 1.11. El derecho poncha al 23% y tiene un 3.2% de bases por bolas. Los roletazos están en 40.3% con 1.12 jonrones por cada 9 entradas. J.P. Sears abrirá por Oakland. Sears tiene 27 aperturas con una efectividad de 4.21 y whip de 1.21. El zurdo poncha al 18.5% y tiene un 6.3% de bases por bolas. Los roletazos están en 39.1% con 1.31 jonrones por cada 9 entradas. Kirby en sus últimas 4 aperturas ha permitido 21 carreras con 7 jonrones en 20 entradas de trabajo. Sears en sus últimas 10 aperturas tiene una efectividad de 3.06 y whip de 1.05. Seattle ha perdido 13 de 15 en la carretera. Los Mariners en sus últimos 10 juegos están bateando para 214. Juega por Oakland +1-3-0. Detroit Tigers vs San Diego Padres, predicción MLB, 4 de septiembre de 2024. Tigers en Padres, Keider Montero abrirá por Detroit. Montero ha aparecido en 13 juegos en el año con una efectividad de 5.17 y whip de 1.35. El derecho poncha al 19.9% y tiene un 8.2% de bases por bolas. Los roletazos están en 39.1% con 1.68 jonrones por cada 9 entradas. Yu Darvish abrirá por San Diego. Darvish tiene 11 aperturas con una efectividad de 3.20 y whip de 1.07. El veterano poncha al 23.1% y tiene un 6.6% de bases por bolas. Los roletazos están en 38.6% con 0.96 jonrones por cada 9 entradas. Montero en sus últimas 3 aperturas tiene una efectividad de 3.00 y whip de 1.33. Darvish regresa de una lesión, su última salida fue el 29 de mayo. Había permitido 2 carreras limpias o menos en 5 de 6 aperturas. Ambos bullpens en buena forma en los últimos 10 juegos. San Diego en este periodo está bateando para 238. Los Tigers han estado por debajo en 6 de 8. Juega por Detroit y San Diego por debajo de 7.5. Arizona Diamondbacks vs San Francisco Giants, predicción MLB, 4 de septiembre de 2024. Diamondbacks en Giants, Zach Gallen abrirá por Arizona. Gallen tiene 23 aperturas en la temporada con una efectividad de 3.87 y whip de 1.31. El derecho poncha al 23% y tiene un 8.4% de bases por bolas. Los roletazos están en 46.2% con 0.67 jonrones por cada 9 entradas. Hayden Birdsong abrirá por San Francisco.
Birdsong tiene 11 aperturas con una efectividad de 5.14 y whip de 1.43. El derecho poncha al 27.9% y tiene un 14% de bases por bolas. Los roletazos están en 39.5% con 1.65 jonrones por cada 9 entradas. Gallen en sus últimas 5 aperturas tiene una efectividad de 4.94 y whip de 1.54. Ha sido perjudicado por las bases por bolas. Birdsong en sus últimas 5 aperturas tiene una efectividad de 8.68 y whip de 1.77, siendo castigado por su mal control. San Francisco ha perdido 5 de 6. Los Diamondbacks han ganado 7 seguidos en la carretera. En sus últimos 10 juegos, los Diamondbacks están bateando para 279 mientras que los Giants están en 205. Juega por Arizona -137.